libertarios. Yo personalmente opino que son marionetas. Son marionetas y son chantas. En el lenguaje o la jerga argentina son el típico garca o chanta. Creo que la ropa ejecutiva que utilizan los demuestra como simples corporativos, o sea, son marionetas de lobbies corporativos argentinos, de la política argentina. Ustedes fíjense en que Daniel Parisini surge de Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero. O sea que en el fondo ellos vienen de la política, pero como estaban en el sector privado, nadie los podía acusar ni relacionar con la política, entonces era muy fácil venderse como que son lo anticasta. Pero en el fondo todos ellos vienen de familias relacionadas a la política. Están haciendo un trabajo sucio para la misma casta política de la Argentina, pero a nivel ideológico están haciendo un trabajo sucio para los que quieren destruir la socialdemocracia, quieren destruir la globalización o quieren destruir las democracias liberales de Occidente. Al mismo tiempo, se embanderan diciendo que son la defensa de Occidente, cuando en realidad el Occidente es justamente eso, el derecho romano, la república, la ilustración francesa. Esos son los valores del liberalismo, los principios del liberalismo y por sobre todo las libertades individuales. Y en esa batalla cultural no hay cabida para las libertades individuales. Al contrario, se impone ideológicamente el Estado y te obliga a abrazar una determinada religión, te obliga a leer un determinado libro. Es todo lo contrario a algo liberal. Silencio de radio. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería hacer una acotación sobre lo que dijiste de Blender y todo eso. Que a nivel comunicacional, estos tipos, o sea, la supieron manejar, tuvieron el gran cisne negro que fue la pandemia, y eso fue como que le dio muchísimo más fuerza, porque al discurso ese de la, entre comillas, libertad, porque era como, bueno, lo opuesto a la libertad es que nos meten en la cuarentena, nos encierran. Entonces era como que le dio muchísima más fuerza. A lo mejor probaron otras marionetas, como vos decís, y bueno, el que resultó ganador fue Milei porque se daban cuenta por el tema que tenía mucho rating, que cuando estaba las visualizaciones en YouTube eh, era como, che, ¿qué rating es este tipo? Entonces dijeron, bueno, a ver, elijamos a este tipo. Aparte, una cosa, yo hace 11 años, digamos que mi idioma principal es el inglés. No digo que lo hablo perfecto, pero me hago entender. El tipo decía que daba charlas internacionales en Miami, qué sé yo. El nivel de inglés que ni siquiera, no era porque estaba tan poco nervioso, sino ni siquiera la gramática para poder hablarlo. O sea, y te das cuenta que es chanta, versero, es mentira, no iba y daba por $10.000 unas charlas internacionales. No existían tal cosa, eran justamente todas la plata que los subvencionaban para que sea este títere que es hoy. Y yo lo que veo en lo que yo consumo, o sea, los medios tradicionales no los consumo porque la verdad no los soporto, y otra cosa, muchos no tengo acceso. Pero sí consumo a través de YouTube, y sobre todo estos streams nuevos que de repente Blender era como, no sé, pusieron mucho dinero para esa capacidad. Y lo que veo es que de todo este horror del fascismo es todo consumo irónico. Le ponen una capa de caramelo por encima y te hacen que sea. Entonces es por eso que la gente no reacciona. Y aparte de otra cosa, eh, durante el gobierno de Macri, que ni ahí, que es como este gobierno, ¿no? Era un gobierno, o sea, si bien a mí no me gustaba porque soy peronista, el gobierno de Macri era
la sobrereacción era decir: "Macri basura, vos sos la dictadura", y ni siquiera, o sea, ahora yo lo veo el gobierno de Macri, por favor, que vuelva, en vez de tener esto. Entonces, es como que esa reacción muy extremista de decir: "Vos sos la de sí, mirá, porque sí, al final, actúan como la dictadura", siendo que no era, ahora verdaderamente es como conocerlo, es como el cuento del pastor mentiroso. Entonces, ninguna queja de decir: "Che, esto parece dictadura", pero ya es como que quedó, porque esa bala se gastó, y es como decir, ahora sí viene el lobo, pero tantas veces el pastor dijo: "Ahí viene el lobo", que ahora sí está el lobo, y es como decir, bueno, sí, nada. Pero bueno, como decía, en los streams y en medios serios, por ejemplo, que es lo que más consumo, que es el Destape, también te hacen todo un consumo irónico de este horror. No soy experta en comunicación, así que no te sabría decir cómo uno lo encararía, pero sí veo los medios de acá y sí se horrorizan. Ni siquiera Trump es presidente y ya se están horrorizando, por ejemplo, del nombramiento que hizo en salud a un tipo que es antivacunas, que cree este, que nada, decía que tenía un gusano en el cerebro que le había comido una parte, creo que creen extraterrestres también, cosas así, que yo por todo eso, yo digamos, decía: "Ah, este es el consumo irónico y va a ser el próximo, lo que vendría el ministro de salud". Viene otra pandemia o ya, por ejemplo, hay dengue en Estados Unidos, la gripe aviar ya está pasando de animal a humano, y tenemos a este tipo que yo no sé si es cierto, porque todavía falta para que asuman, pero a ese nivel, y sí se horrorizan, pero una cosa que acá, por ejemplo, acá verdaderamente sí es un país que es federal y cada estado, digamos, puede tener sus propias políticas, como pasó en pandemia. En pandemia unos estados abrían y otros estados hacían cuarentena. Los que abrieron tuvieron las peores cifras, los que cerraron tuvieron buenas cifras. Y después un rebote en la economía justamente porque la gente estaba viva y sana y se vacunaba. Y lo mismo, bueno, en Argentina, por ejemplo, cuando dijeron no me acuerdo quién fue, de Valentina lo dijo, de la carpa que habían hecho sobre la marihuana, que los cagaron a palos. Por ejemplo, Chubut a fines de septiembre hizo su propia ley del ReproCam. Y es como que va a obligar verdaderamente a este gobierno de Milei a que sea un país verdaderamente federal y no, o sea, no provincianismos, digamos, sino que cada provincia, dentro de lo posible, se va a blindar y lo cual es feo, es verdaderamente, porque es como se destruye el estado arriba, y y no hay como, digamos, un regente, y que cada provincia, y al final se va a separar, lo que vendría a ser la república como país se va a ir desintegrando. No sé si fui clara, tengo así como muchos pensamientos. No sé si querías pasar porque me pidieron, pero la persona que me pidió ya se fue, que querías hablar de lo de Rusia y Ucrania. No, ese es un tema que, si sale la conversación lo charlamos, pero siguiendo con el tema que dijiste sobre el consumo irónico, lo mismo hacían con Carlos Maslatón, que Carlos Maslatón fue uno de los principales armadores de todo este movimiento. El otro es Siberial, que es conocido por la Hora del Bisonte. Es todo este puñado de traders, de personajes de las finanzas. Yo les llamo los garcas argentinos, porque básicamente se golpean el pecho con la cara de Carlos Saúl Menem, pero la mayoría viven en el extranjero, ninguno vive en la Argentina que dejó Menem. Eh, Son estos personajes que venían de vez en cuando. Bueno, Siberial es uno. El otro es uno que hablaba sobre el tema del campo, que siempre estaba peleándose con los ecologistas, con los ambientalistas. Son estos personajes que, bueno, tienen acceso a la secta MAGA, al Tea Party, al Partido Libertario de Estados Unidos, tienen acceso a Vox, son los nexos
son los que le sirvieron de nexo a Milei para declararse abiertamente un representante de la alt-right. Y del otro lado tenés al macrismo resentido con el kirchnerismo, que quería vengarse del kirchnerismo, básicamente. Pero es cierto, eso que yo, que fui un militante y un votante de lo que fue Cambiemos 2015, 2019, yo sabía que las fuerzas políticas socialdemócratas, progresistas, de centro izquierda que conformaban Cambiemos, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, etcétera, nunca le dejaban ser al Macri de bigotes, ¿viste? O sea, hoy sí tienen el Macri de bigotes y no veo para nada una resistencia o una reacción como sí la hubo en ese momento. Ahora que sí deberían estar reaccionando como reaccionaban en ese momento, no los veo para nada porque están ocupados justamente escuchando a Rebord, están ocupados escuchando a Blender, están ocupados yendo a ver a Lali Espósito. Y sí, está bien, el consumo, el entretenimiento. Esto es como los estadounidenses que fueron a ver a Taylor Swift, pero Taylor Swift no les va a enseñar de política. Taylor Swift va a tener alguna que otra visión progresista, lo cual es totalmente válida y necesaria, justamente porque se pone en defensa de los valores de la lucha por lo reproductivo, por el tema del aborto en Estados Unidos. Pero si los estadounidenses querían frenar a Trump, no la iban a frenar con Taylor Swift. Bueno, lo mismo en Argentina. Con Lali Espósito no lo van a frenar a Milei. Es como si fuese un autoengaño que se hacen los jóvenes de estas últimas generaciones. Creo que la forma de frenar algo político es haciendo política. Y, y entonces se da esto de que como todo lo consumen de forma irónica, lo subestiman. Y cuando eso que antes era simplemente un consumo irónico en las redes pasa a ganarles una elección política, pasa a tomarles el territorio, porque una cosa es correr a estos personajes de Plaza de Mayo, en la capital del país, o en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación. Y otra cosa es que la Libertad Avanza empiece a coparles al peronismo, al radicalismo, sus propias bases y les empiece a tomar a sus propios votantes o a sus votantes de toda la vida y que después de la noche a la mañana aparezca un Milei con eh, proyección territorial y electoral y les gane una elección presidencial o un balotaje, que es justamente lo que pasó en Argentina. Si no, no había chance alguna de que Milei fuese presidente de la Argentina, si no hubiese sido porque la misma casta política o los partidos tradicionales, cada uno protegiendo sus intereses y llevando agua para su molino, le terminaron armando la elección a Milei. Y no hay un solo partido en la Argentina que esté exento de eso. Incluso hasta la coalición cívica perdió una banca, perdió a Maqueda en Córdoba, que es un pibe de anteojos muy intelectual y bla, 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 que hasta lo llevó a Agustín Laje a disertar a la Fundación Hannah Arendt de la coalición cívica. A ese nivel de infiltración llegaron las fuerzas políticas socialdemócratas o progresistas de la Argentina, que subestimaron el peligro ideológico que representa la alt-right y creyeron que todo se trataba de consumo irónico. Y ahora sufren las consecuencias, y las vamos a sufrir todos, obviamente. La diferencia es que algunos sabemos de política y sabemos cómo se debe combatir este fenómeno, y otros creen que solo hay que esperar 4 años y que en las próximas elecciones se le gana o se le desplaza de forma democrática. El problema es que son personajes que no creen en la democracia. Bueno, lo dice el mismo libro, ahí está Jesús, un amigo venezolano, un colega de ideas, eh, que entiende mucho la cuestión intelectual del liberalismo y con el cual hemos debatido varias veces, así por privado, el tema de cómo mueren las democracias. Hay un libro muy interesante que se llama así, Cómo mueren las democracias. Y ahí se explora bastante y se analiza bastante cómo las democracias mueren desde adentro.
mueren a través de la infiltración que hacen estos sectores populistas, ya sea por ultraizquierda o ultraderecha, lo hemos visto en la América Latina, pero al fin y al cabo esas ultraizquierdas y esas ultraderechas radicalizadas en el último siglo en la Argentina servían a los intereses justamente de una Rusia o de un gobierno ruso de Vladimir Putin que necesitaba que las democracias occidentales estuviesen totalmente debilitadas, porque al momento de las guerras como las de Ucrania o las guerras de Oriente Medio, esas guerras o esos conflictos solamente se pueden resolver a través del multilateralismo. Ahora, si vos en los países de Occidente tenés títeres caudillos autócratas que convencen a sus ciudadanos y les dicen que tienen que preocuparse por el día a día, por la economía doméstica, por la inmigración fronteriza, etcétera, y olvidarse de la globalización y olvidarse del multilateralismo, entonces, ¿a quién le están siendo funcionales esos caudillos o esos outsiders que aparecen de la nada en la política occidental? Le están siendo funcionales justamente a quienes no creen en ese mundo global. Ejemplo, el gobierno ruso. El gobierno ruso necesita a un occidente. Te dejé de escuchar, Ariel, no sé si lo dejaron de escuchar o soy yo. Sí, se dejó de escuchar. Ya le aviso por WhatsApp. Sí, ahí le avisé que no sé si me escuchará acá, pero le avisé por WhatsApp que lo dejé de escuchar. No sé si se habrá caído. Le voy a sacar el co-host de su propio espacio por las dudas de que esté. Pero no sé, mientras tanto, sí, efectivamente se había bugueado porque quedó pegado. Bueno, ya vendrá. No sé si alguien más quiere decir algo. Sam, que acaba de reunirse. León, no sé si tenés alguna reflexión sobre lo que decía Ariel. No, 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 Me está parece que a todo bien. Ariel se le cortó internet. No, porque me salen dos rayitas, pero bueno, aún no vuelve. Sam, hola, buenas No, yo más noches. que... ¿Cómo te va? Buenas noches. Yo más que opinar es preguntar. Si están dadas todas las condiciones, creo yo, están dadas todas las condiciones para un juicio político, ¿qué se está esperando? ¿Qué espera el pueblo? ¿Qué esperan los políticos? ¿Qué espera la oposición para tomar la herramienta que tenemos para sacar a toda esta mugre? Eso es lo que yo no entiendo. Si alguno tiene alguna reflexión sobre esto, me gustaría escucharlo. ¿Puedo decir ¿Se algo? escucha ahí? No, ¿se escucha? Para el juicio Sí, sí, político se no dan escucha los perfecto. números, es así de simple. En la Cámara de Diputados no dan los números para hacer juicio político a nadie. Es así de sencillo. En 2025 la Libertad Avanza, como ahora tiene pocos diputados y pocos senadores, va a tener muchísimos más. El PRO seguramente pierde algunos. Los radicales veremos en qué lado se van, para dónde van a estar. Pero en este momento no hay número para hacer juicio político. No, básicamente es eso. Por más que los propongas, no sale. ¿Ahí se escucha? Sí, Ariel, te habías rebugueado. Te quedaste pegado en el co-host. Te lo tuve que sacar para poder volver. Así que Sí. no me acuerdo. No sé hasta dónde se escuchó lo que estaba diciendo. Pues, ya pasó tanto tiempo, pero aproximadamente, no sé, los pasados 5 minutos que estabas hablando de tu amigo Jesús y del libro de Así mueren las democracias. Ajá, sí. Bueno,
Ese libro explica bastante bien los métodos o las metodologías utilizados por la alt-right y por otros sectores ideológicos extremistas que hoy son tendencia, y que al fin y al cabo también se explica que dentro del aparato de la política democrática suelen haber cómplices, ya sea por acción u omisión. Y bueno, y en el caso de Milei y todo esto que estábamos hablando desde el principio, que es que ahora se presentan como grupo armado estos personajes que eran simples tuiteros, son metodologías ya conocidas que está utilizando la alt-right en distintos países del mundo, no solo en Argentina con el fenómeno Milei. Va el nivel de gravedad en cada historia política que tenga cada país. Y justamente Argentina es un país bastante violento, pero no por los sectores de izquierda, sino por los sectores de derecha. La mayoría de los golpes, si no es decir todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina, fueron perpetrados por sectores de ultraderecha, nacionalistas, militares. Disculpame, Sí, León, Ari, adelante. disculpame, no quería interrumpirte, pero cuando hablas de esta gente, estos pendejos realmente porque son pendejos, me da mucha pena porque hablan al pedo, ellos hablan al pedo. Digo, hablan de armas tomar, son muy bocones, provocadores, pero no son como los de los 70. Estos pibes salen corriendo. Y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de ellos viven a costa de sus padres. Es decir, son, eh, eh, a ver, pibes que vienen de una clase social acomodada o, entre comillas, acomodada, tampoco voy a decir que sean de la alta sociedad o algo por el estilo. Simplemente como que eh, son pibes con muy poca instrucción cívica o conocimiento político. Eh, Están encolumnados hoy por hoy en una red social y se creen muy picantes. El caso de la Pistarini hace unas semanas atrás, el caso de este pibe, un gordito, un tal Frank, que ahora aparece, de pronto aparece en todos los programas de televisión, hablando eh, con una soltura, digo, y no hay nadie que lo pueda pegar dos cachetazos, realmente. Eh, Soy sincero, tal vez sea medio bruto en cuanto lo digo, pero a veces hay gente que necesita un par de cachetazos como para que eh, vuelvan a la realidad, ¿no? Que vean lo que está pasando realmente. Que la vida no es un Twitter, que la vida no es una red social, que la gente se está cagando de hambre y esa es la realidad argentina. La gente no tiene para subir a un subte y de eso nadie habla. No sé, discúlpame, Ari, pero es como que lo veo en general en las redes sociales como que se está hablando y se habla mucho que esto, que aquello, que brazo armado. Dos cuetazos y salen corriendo estos pibes. No tienen la puta idea lo que es un enfrentamiento político real, real. Digo, hoy por hoy en Argentina los sindicatos están muertos. ¿Por qué? Pues están llenos de guita, cagados de guita, cagados de guita, son empresarios más que sindicatos. Entonces, digo, acá hay que barajar y dar de nuevo, acá, y eso es lo que me llama mucho la atención, que no veo movimientos populares, que no veo movimientos en las calles, no se ven, más allá de algunas manifestaciones universitarias, que por suerte hay pibes que tienen más de 2 dedos de frente y que salen a la calle para eh, defender la educación pública, ¿no? Una educación pública que todos esos políticos asquerosos que están hoy en el gobierno argentino, la mayoría de ellos fueron a la educación pública y hoy la quieren quebrar, la quieren eliminar. Digo, hay una hipocresía tan grande, ¿no? A mí se me revuelve el estómago. ¿Qué querés que te diga? Disculpame, No, sí, no me fui pasa al nada, carajo. León. Cualquier opinión es válida siempre que se haga del respeto. Y de hecho, no No, y aparte estamos, tiene razón en todo lo que dice, por eso claro, no, te no aplaudo. es una disidencia lo que tenemos aquí, sino una coincidencia. De hecho, yo hace un rato, es que no sé si se habrá escuchado, porque con eso de que se buguea, dije
que toda esta parte que vemos en el mundo virtual, como por ejemplo estos personajes que yo directamente no los nombro porque siento repulsión de estos personajes, como por ejemplo el Bunny, eh, este otro que vivía en Australia o vive en Australia. En su momento tenían un grupito que se hacía llamar em, el Los partido. de los osos gordos, ¿no era? No, Pistarini la tenía. Pistarini tenía un grupo que se hacía llamar, junto con otro que se hace llamar Milton Friedman, tienen un grupo relacionado a, era como una especie, estos son los que militaban a José Luis Esper, en realidad. Eh, no son tanto de la alt-right, sino son la parte de Esper. Ojo Entonces que una parte de estos también eran lilitos en su época. es que pueden haber sido de Sí, sí, de todo, todo. hasta pueden haber Y sido militantes del Partido Pro. del kirchnerismo, ojo, que hubo un gran cisma con el tema de la ley del aborto, que muchos no estaban de acuerdo, entonces eso también fue una reacción o sea, tenían todas las convicciones peronistas, pero esa parte no, y es como que, y también, bueno, perdón, no importa, perdón la interrupción, pero sí, No, o no sea, no pasa es que nada. salieron debajo de las piedras, en algún lado estaban. Por eso Sí, sí. digo, ¿sabes qué? Elisa Carrió dijo en un momento, creo que fue una de las primeras en advertírselo, puertas hacia adentro de lo que era su fuerza política o lo que conformaba que era Juntos por el Cambio, cuando les dijo que los Milei lovers, o sea, los fanáticos de Milei, los centennials que seguían a Milei, eran hijos de la década kirchnerista. De hecho, hasta yo soy hijo de la década kirchnerista, porque si vamos al caso. Incluso te doy otro ejemplo. Por ejemplo, Marilú el año pasado, cuando ella hacía espacios, que no es la Marilú que vemos ahora en Carajo, que no estaba tan, digamos, corrompida y a lo mejor embreada también por este nuevo poder. Ella contaba que pues, ahora creo que Marilú tiene 22, 23, pero que cuando ella tenía 18, salió del secundario y empezó a militar en el FIT. Fíjate, o sea, por eso te digo, no es que salieron debajo de las piedras, antes tenían una suerte de militancia y lo que tienen, justamente que al haber gente que ya tiene la experiencia de la militancia, junto a estas filas de que no, la única militancia que podían llegar a hacer era en Twitter. Entonces es por eso que vemos que em, por eso es tan bueno el aparato comunicacional, porque aparte de eso también están haciendo política, pero eso no los vemos. Entonces es que permanentemente distraen y distraen y tiran un tema, tiran otro tema, tiran otro tema, y estamos todos hablando de eso. Por otro lado, de lo de la gente que dijo León, de la gente en las calles, lo de la gente en las calles siempre ocurrió y esto lo digo también como provinciana, o sea, siempre fue, digamos, en Cava, todas las manifestaciones y todo, y era todos los días, entonces decía, no se puede circular por Argentina cuando en realidad no se podía circular por Cava, entonces ese era el relato que, que era imperante, digamos, porque la verdad que no hay como, ni siquiera en las noticias hay un verdadero federalismo. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, alguien estaba en Catamarca y veían cómo cortaba y decía, ah, sí, lo vamos a votar a Milei porque no se puede circular en Argentina, siendo que era en Cava. Pero hay una cosa muy inteligente que hicieron y que no salió en todos los medios, por ejemplo, por un lado era no entregan los alimentos a los comedores, pero por el otro lado sí incrementaron por encima de la inflación la UH y la tarjeta alimentar, que después de un tiempo la tarjeta alimentar era dinero en la misma cuenta de la UH. Entonces, es cierto, los que no están cubiertos por la UH y que congelaron los programas de trabajo que eran justamente de los comedores y todo eso, pero la verdad que por ese lado sí están. Entonces yo me pongo en el lugar de la persona que la UH ni siquiera le ganaba a la inflación en la época de Alberto y que de repente va al banco donde se la depositan y dice, ah, mira toda la plata que tengo y no lo estás sintiendo como, por ejemplo, los jubilados, porque tiene, digamos, entonces uno dice, no hay manifestaciones. Primero, toda la represión de decir no quiero ir a manifestarme para que no me caigan a palos. Y otra cosa que también
entre comillas, domaron a todos los que eran los líderes de las agrupaciones, que eran las que lideraban, que era permanentemente, que todas las de Belibón y todo eso están desaparecidos, y Alberto era que le cortaban las calles cada 2 días. Entonces es como raro eso. Pero sí, están, o sea, en este momento, justamente ellos están llevando la agenda del relato, y por eso no estamos hablando de esas cosas que dice León, justamente que la gente se está cagando de hambre porque la que no está bajo el paraguas de esa política de Estado que fue la AUH, y la política de la tarjeta alimentar que fue de una emergencia, se están cagando de hambre de verdad. Entonces, y sobre todo de los jubilados. Y como contaba Valentina, que todos los miércoles se manifiestan y todos los miércoles los cagan a palos y siguen yendo. Lo que Y pasa es que vos podés tener a millones de argentinos por debajo del índice de la pobreza e incluso en la indigencia. Pero si no entienden cómo funciona la política y no tienen militancia política, no van a tener convocatoria política. Lo máximo que puede llegar a ser es gente que ya se dio en el 2001, por ejemplo, que eran estas asambleas barriales, pero incluso esas asambleas barriales tenían personas de los sectores trotskistas, de los sectores del polo obrero, de partidos de izquierda o abiertamente socialistas, comunistas, que más o menos entendían cómo había que organizarse en las calles, o si no tenías punteros del peronismo, especialmente en lo que era el conurbano bonaerense, eh, las manzaneras de los Duhalde, por ejemplo. Hay un poco de todo. A nivel provincial, lo mismo. Pero si vos no tenés la convocatoria por parte de la dirigencia política, ni tenés al aparato de las fuerzas políticas, tanto de la Unión Cívica Radical y el PJ, movilizados y convocando, no va a haber tal nivel de protesta que más o menos un gobierno diga, bueno, nos quieren desestabilizar o nos quieren voltear o meter presión a nivel legislativo para que votemos en contra o a favor de una ley. Eso es lo que falta la convocatoria, porque si no caemos en eso de decir, no, sos golpista, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se habla del juicio político, eso no es ser golpista, el juicio político es un mecanismo totalmente válido que está amparado por la Constitución Nacional. sí, sobre eso, viste que, bueno, la persona que hizo la pregunta se fue. Pero sobre eso yo cuento la experiencia acá con Trump. Trump, ¿cuántos intentos de impeachment fueron? Y aparte que los juicios y todo. Cuando es así un líder de secta, porque así son estos líderes populistas que son como líderes de secta, eso lo que hace es fortalecer, porque el seguidor de la secta es, mirá pobrecito lo que le están haciendo a mi líder, entonces es como que los fortalece. Bueno, el resultado apabullante de la elección contra Kamala Harris fue, ahí te das cuenta que es, o sea, no hizo nada, no hizo mella el juicio en donde fue culpable de 42 cargos por la plata que era para hacer callar a la actriz porno. No hizo mella el otro juicio en donde sí fue encontrado culpable por abuso sexual contra la periodista, que habían pasado muchos. Nada hizo mella. Ni siquiera hizo mella en el recuerdo de los norteamericanos, que casi tuvieron un golpe de Estado cuando fue el ataque, el asalto al Capitolio, en donde murió gente y en donde los representantes del, entre comillas, pueblo, que estaban senadores y estaban, lo que tendrían que ser acá diputados, encerrados, muertos de miedo, porque había gente armada que quería ir a matarlos. No hizo mella eso, porque es como el líder, y no, la verdad que fue apabullante, yo no lo podía creer. Y eso nada más te das cuenta porque es la mente de colmena, porque se manejan como líderes de sectas. Me acuerdo una vez Trump dijo, a mí si yo me pusiera en el medio de la Quinta Avenida y le pegara un tiro a alguien, nadie haría nada y yo no iría preso. Y tienen esa impunidad de poder decir y hacer lo que quieran.
Por eso el juicio político a Milei yo creo que solo lo fortalece en este momento, porque hay un muy mal recuerdo del gobierno anterior y son 8 años de el bolsillo deteriorado también. Eso influye muchísimo. Lo que pasa es que la metodología de la alt-right es justamente convertir en estos caudillos, estos candidatos, porque incluso lo hacen a veces cuando están en campaña, antes de llegar al poder, en mártires. Mártires fanáticos de una ideología o mártires fanáticos de una causa. Por eso, si nos fijamos en el coeficiente intelectual o en el nivel de educación que tiene el grueso de sus núcleos duros, son sectores marginales. A veces son un rejunte de distintos sectores marginales. Y por último tenés un puñado de sectores de clase media baja, con más o menos educación, que puede llegar a discernir entre una u otra fuerza política, pero el resto son sectores marginales que a lo mejor sus causas son totalmente opuestas entre sí, pero a lo mejor los une una causa en común. En el caso de Estados Unidos, bueno, se apelaba siempre al tema patriota, al tema de los padres fundadores, eh, al tema de la independencia y la libertad, cuando en el fondo, bueno, esa libertad se obtiene gracias a que tienen una constitución, y esa independencia de Inglaterra y de los imperios y demás lo obtienen gracias a que los padres fundadores les enseñaron los valores o dejaron las bases sentadas del liberalismo ilustrado francés, de la masonería, etcétera. Pero todos estos son impostores, o sea, son personajes que en el fondo no creen ni en los padres fundadores, ni creen tampoco en la Constitución de los Estados Unidos, porque si por ello fuese, modificarían todo lo que les impide crear una autocracia. Lo vimos con el tema de la asociación del rifle haciendo campaña por Donald Trump, mientras que los demócratas hacían campaña por suprimir las armas de fuego, la venta de armas de fuego de asalto, porque la mayoría de los tiroteos siempre se dieron con armas, fusiles de asalto, armas que no debería usar un civil. Y entonces es como que tenés ahí la metodología del alt-right es encerrarlos en los problemas domésticos, encerrarlos a los estadounidenses en sus problemas domésticos y que no puedan defender los intereses de Estados Unidos a nivel geopolítico. Y parte de esos intereses geopolíticos de Estados Unidos era justamente garantizar la seguridad de varios estados y naciones o países que emulan ese sistema occidental de democracias liberales, ya sea en el sudeste asiático o en Europa del Este con el tema de Ucrania. Entonces, no es que los demócratas tenían que ganar porque Biden tenía negocios en Ucrania. No, es porque realmente de un lado te aseguran que el multilateralismo siga funcionando y las libertades individuales sean garantizadas en todo el mundo y que incluso se siga haciendo campaña y promoviendo a través de lobbies. Sí, son lobbies, así como los lobbies que tiene hoy la nueva derecha. De hecho, hace unos días vi una publicación que yo la retuiteé, donde salía que Elon Musk puso 320 billones, y Soros había puesto 7 billones. O sea, al fin y al cabo, tanto que se quejaron los conspiranoicos diciendo que habían lobbies detrás del progresismo, y al fin y al cabo, con Elon Musk tuvieron más financiamiento y más lobby para esta batalla cultural que están dando en el mundo, para destruir la globalización y el progresismo en las democracias, que la que puso la Fundación Soros o Bill Gates o cualquiera de estas fundaciones relacionadas a la globalización. Entonces, no se trataba de sacar lo que ellos consideraban que era el mal, sino reemplazarlo y ser peores. ¿Se entiende el punto? Entonces, si nos enfocamos en lo doméstico, pero sin armado político, sin organización política, es como solo hacer catarsis en una red social. De hecho, es lo que se vive a diario, una catarsis cibernética, donde la gente se queja, entra a un espacio y cuenta las cosas horribles que están pasando en sus países, etcétera. Pero como sus líderes y sus dirigentes políticos no los convocan, no saben qué hacer.
No hay dirigencia política que esté convocando a los argentinos de distintas fuerzas políticas a que salgan a protestar contra Milei. Y la gente que cree que las cosas se dan de forma espontánea es que nunca entendió nada. O sea, ninguna revolución en el mundo a lo largo de la historia se dio de forma espontánea. Siempre hubieron lobbies o armados políticos detrás. Las revoluciones de colores, las primaveras árabes, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución de Mayo, todas. No existió ninguna revolución que fuese realmente espontánea. Ningún levantamiento popular fue realmente espontáneo. Siempre hubo intereses detrás que fogonearon o instigaron a esa rebelión, a ese levantamiento, a esa protesta. No importa los intereses que hubiesen detrás, pero de que hubo, hubo. Entonces, no esperen en Argentina que haya tal cosa porque no hay ningún sector político, desde las altas esferas de la política argentina, no hay ninguno que realmente de esos dirigentes esté realmente interesado en protestar contra Milei, porque en el fondo Milei les está haciendo un trabajo sucio que los políticos tradicionales o los partidos políticos tradicionales no se animaban a hacer. Ejemplo, el ajuste, por ejemplo. Lo que pasa que lo condimenta con la parte ideológica y la parte ideológica avanza contra otros sectores que no tienen nada que ver con la economía. Ustedes fíjense en venerar o alabar a un Donald Trump que en su primer mandato y en este promete ser proteccionista, mientras que acá en Argentina entrega a Argentina en bandeja de plata a cualquier interés espurio, a cualquier multinacional sin escrúpulos. Es como si la nueva derecha de Argentina fuese opuesta a los ideales o a la ideología que profesan la nueva derecha en Estados Unidos. Allá son nacionalistas proteccionistas y acá en Argentina te dicen que son anarcocapitalistas, que mientras se pueda vender órganos y se puedan vender niños en el mercado negro, eso es ser libertario, eh, y que mientras menos regulaciones del Estado, mejor. Todo lo contrario a lo que propone Donald Trump en Estados Unidos, o lo que proponía Santiago Abascal en España con Vox, o lo que propone Víctor Orbán en Hungría. Entonces, Milei es ese fenómeno que está más armado por la cuestión local que por la cuestión internacional. Tiene el apadrinamiento de la alt-right internacional, entonces está obligado a repetir el eslogan de Dios, patria y familia, etcétera, pero a nivel político está sostenido por sectores políticos republicanos, democráticos, como, no sé, el Partido PRO, son todos partidos que jamás le harían un golpe de Estado a nadie, que son demasiado tibios y siempre han sido tibios. Y mientras Milei les haga ese trabajo sucio de hacer un ajuste, de sacar kirchneristas de las oficinas del Estado, de poder vengarse del kirchnerismo de forma indirecta a través de Milei, lo van a seguir sosteniendo. Eso es lo que yo les hablaba hace rato de lo que decía este libro de cómo mueren las democracias, de que hay sectores dentro de la política tradicional que son cómplices, son sectores que siempre han defendido y han respetado el sistema democrático, pero ahora que necesitan a un tipo outsider, supuestamente, que les haga el trabajo sucio, se olvidaron de toda la épica republicana. Ahí la tienen a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, lo tienen a Mauricio Macri y a todos estos personajes, que se olvidaron de todos los eslóganes que tenían cuando ellos fueron gobierno o cuando había que captar el voto republicano, el voto antikirchnerista, etcétera, o el voto antichavista, ni siquiera vamos a decir kirchnerismo, sino antichavismo, porque el mismo kirchnerismo supo evolucionar mucho mejor que otras fuerzas políticas. La parte más potable del kirchnerismo es justamente la parte progresista, no la parte donde se abrazan con gobernadores feudales de las provincias. Porque esa parte feudal es el peronismo que te votaría a un Aldo Rico, que te votaría a un Biondini, que te votaría a un Guillermo Moreno, a un Santiago Cunio. Ese peronismo es totalmente fallido, totalmente inviable para el siglo XXI y para la humanidad de hoy. Y es ese peronismo el que le va a dar cabida a estos personajes de los que hablamos, estos que se consideran el brazo armado.
Y es ese peronismo también que hizo posible el triunfo de Milei, porque no fueron solo los votos de Bullrich los que fueron No, por a Milei, supuesto. ojo. De hecho, los Todo el votos de Bullrich, morenismo, el ayerbismo, todo eso, claro, se quejan pero aplauden, porque básicamente ellos también tienen, es un peronismo gorila, digamos, que odian al kirchnerismo. de hecho, la parte bullrichista y macrista le da la máscara de antikirchnerismo y le da la máscara de gorilismo, si querés, la jerga peronista, o le da la máscara de lo republicano, de lo civilizado, de que un Milei se puede sacar fotos con un Aparte, Macron. acordate que Milei jamás hizo campaña montándose en el caballo del antikirchnerismo, ojo. Y hasta las PASO tenía justamente, bueno, también un discurso en contra de Bullrich y lo mantuvo hasta las generales. De hecho, el El enemigo siempre fue Larreta, el enemigo a destruir era el androide Tal cual, y comunista. la supuesta casta que ahora, no sé, está completamente encamado. Pero fíjate cómo viró, porque, o sea, no es que la famosa tabula rasa fue después de las generales en donde sacó su verdadero em, este, techo, que era 29%, cuando Massa estuvo 3 puntos de ganar. En realidad todo eso estaba charlado de decir, bueno, porque atrás justamente, o sea, no nos tenemos que olvidar que en Argentina siempre está el círculo rojo. Todo este plan económico de ajuste es para que esa parte del círculo rojo se le esté llevando en pala porque ni siquiera ellos, a pesar de que hay una destrucción, digamos, bastante tangible de lo que vendría a ser la industria de la Argentina industrial, saben que en algún momento van a ganar porque ahora están llevando, o sea, la parte financiera para ellos es impresionante la transferencia de ingresos que se le dio para esa parte. Entonces, por eso lo iban a sostener al tipo. Y ahora estoy viendo a muchos economistas que, digamos, eran más peronistas, digamos, y que en su momento criticaban mucho, están viendo que este ajuste está dando sus frutos, que fue justamente el ajuste que nadie se hubiera atrevido a hacer, que es muy probable que con Massa haya habido un ajuste similar, pero no brutal, brutal de sacarle la comida de la boca a la gente. O sea, sí hubiera sido el ajuste que a nadie le gustaba, como para después, digamos, volver. De hecho, estaba todo el colchón preparado en lo que es energía, en lo que es minería, también lo del campo, porque ya no había, e inclusive lo pésimo que fue Guzmán como ministro de Economía, porque le faltaba esa pátina política. Guzmán era un tecnócrata y le faltaba eso, por ejemplo, hacer los vencimientos de deudas en años electorales. Esa no lo tenía en cuenta. Pero ahora estoy viendo que dicen que este ajuste sí se va a ver y se van a empezar a ver los resultados, pero que no puede ser ajuste permanente, que en un momento tiene que haber un plan. Y el plan hoy justamente es los ingresos deteriorados durante 8 años de la gente. Tiene que ser eso porque no hay consumo. El consumo se retrajo de nuevo. Cada mes es como el consumo se retrae. 23 puntos interanual un mes, al siguiente 20,7, pero sigue así. Y yo lo que veo es como que, ¿por qué la gente no se revela y no sale, nada más en la parte de los estudiantes y todo eso? Es porque tienen esa esperanza de decir, che, bueno, nos dijeron que eh, la íbamos a pasar mal, pero que en algún momento se va a ver. Y mientras tanto se va destruyendo la democracia y se van destruyendo las instituciones y se va rifando la soberanía, porque en los videos de Milei en Mar-a-Lago con Trump, la verdad que era el monito bailarín y todo el mundo estaba con sus celulares filmando al monito bailarín. Y eso es el monito bailarín de la casta. El bufón, básicamente, Sí, un bufón, en un lenguaje exactamente de la época un medieval. bufón, exacto, un bufón títere. No sé si Reiner quiere subirse a hablar.
Así no somos vos y yo No, también hablando. está Paolo ahí que también entiende del tema. Sí, pero ninguno pide micrófono. No sé si están desconfiados porque me ven a mí y no me relacionan con vos. A veces yo me Pero cansaba bueno, de decir solamente estoy hosteando por una cuestión técnica, pero a mí me encanta hablar, así que por eso hablo. de hecho, vos fijate que Milei empezó con todo esto del anarcocapitalismo con Diego Giacomini. Antes de eso era keynesiano, como decía él. O sea que en el fondo creía, creía en las regulaciones, en el Estado presente. De hecho, Milei fue, lo hemos dicho muchas veces, Milei fue un ejecutivo, un asesor de la fundación de Daniel Scioli, cuando Daniel Scioli era candidato por el... Daniel Scioli, vi un tuit que decía que Daniel Scioli era el verdadero brazo armado que tiene este gobierno. Perdón, un chiste muy de humor negro. Pero bueno, fue gracioso. Por eso digo que ¿Cuál de los dos brazos? El que tiene armado. Pobre manco, pobre manco. digo, Así fíjate que todo nada, el daño que puede hacer una persona con un solo brazo. Desde tejer los nexos con Macri y los Bolsonaro y Milei. Imagínate el daño que hizo con un solo brazo, no quiero imaginar si tuviese los dos. Pobre Pichichi. ¿Qué tal, Rainer? Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, León? ¿Qué tal, Guada? hola. Uy, Yo quiero Sabrina. saber tu Un opinión gusto. sobre toda esa estética romana del gordo Dan No es romana. pero Eso ellos es creen que sí. mentira. Bueno, no creen que sí. Se hacen los boludos. Nos toman por boludos. De esa forma muy respetuosa de tratarlos de boludos. Porque, a ver, decir que eso es algo romano es como decir, viste, poner los colores de Milan y decir que eso es italiano, ¿no? Es algo muy específico dentro de Roma. Están hablando de la estética de los estandartes de las legiones, entonces esto ven como una especie de ejército. Pero no es algo de los romanos, es algo del sector castrense, del sector marcial de la sociedad romana. Entonces hay una entronización de esa simbología militar que es justamente la que recicló el nazismo, porque el nazismo no recicló lo de bañarse todos los días y tener baños públicos y todas esas cosas, no, reciclaron los estandartes y el expansionismo militar. Y ellos vuelven con esa simbología, que hacen baños como los de Caracalla o los de Ciudad. Entonces es muy caradura decir que es algo romano, ¿viste? Porque es una bandera roja. Eso por un lado. Es 100% nazi, a ver, esto no es una tomada de pelo, ¿viste? Verlo de otra manera. Porque aparte, el mensaje ¿cuál es? Dios, patria y familia. Y del otro lado, de vida, libertad y propiedad. Que eso es puro postureo. Lo que le gusta más es lo de la derecha. Y todo tiene una segunda interpretación, porque no es la interpretación más benevolente de esas palabras, la más benigna. Sino es la interpretación más nazi. O sea, Dios, patria y familia puede tener interpretación más conservadora. Es una interpretación menos, como es, menos misantrópica. No, esta es la interpretación más nazi, porque viene acompañada de toda una simbología que viene a ser énfasis. Entonces, que nos digan que esto no es nazi es una tomada de pelo. Deberían todos sentirse muy ofendidos cuando te lo niegan. Entonces, Mira, yo hice un comentario más completo durante el día y puse, la alt-right que ellos representan es un refrito copia barata de las ultraderechas de antaño. Su no, pero batalla aparte, cultural, discúlpame, hay otra cosa. Fíjense el momento en que lo hacen también, ¿no? Gana Trump, está en el medio del triunfalismo, bueno, ahora se sienten que están en la cima del mundo. Ahora pueden caerse las caretas. Ya está. claro, ahora se sienten impunes. Em,
Su batalla cultural es la guerra contra la sinarquía internacional Claro, y de los, esperá, y de lo los peor de todo, lo que hablamos siempre, que ahora los avivaron los nazis y se aliaron con la extrema derecha religiosa israelí. Entonces, tienen unos amigos que es más o menos parecidos a ellos y le dan un escudo contra la acusación de nazismo. Es todo una barbaridad. es justamente lo que voy a leer sobre eso, mira. Su batalla cultural es la guerra contra la sinarquía internacional de los nacionalismos del siglo XX. Por eso son antiglobalización, pero al mismo tiempo no son nazis ni fascistas reales. Encima muchos de ellos son judíos, sí, son judíos israelíes, argentinos, afiliados al Likud y babeados con Netanyahu, porque la Sí, ultraderecha que hoy la ocupa, gente de Smotrich y de Ben Gvir, claro, gente la cabeza de termo, ultraderecha, gente que está condenada por la justicia israelí, ¿viste? Asociada con la esa gente. ultrade- la ultraderecha que hoy ocupa el gobierno de Israel y comete genocidio y limpieza étnica en Gaza, Cisjordania y Líbano es herencia de Jabotinsky, más conocido como el fascista judío, y de la ultraderecha extremista cajanista. Fueron fascistas y neonazis reprimidos, disfrazados de derecha conservadora, y cuando llegaron al poder demostraron ser igual a los nazis de antaño. Hoy ellos harán o cumplirán el papel de Hitler. La nueva derecha es el nuevo neonazismo y neofascismo. Putin Eso y que el era, Kremlin, es su Foucault, inspiración. espera, que era quién era el que decía esto. ¿Cómo, cómo? Creo que, ¿qué autor decía esto? No, O es un texto. yo estoy leyendo Ah, un comentario que me había parecía escrito mucho durante a el día. no me acuerdo qué autor judío hablaba también muy similares del tema. Como que terminamos haciendo lo mismo de nuestros verdugos, criticando a este sector, ¿no? Claro, es como si amparándose en haber sido víctimas de tragedias del siglo XX, les diese pie para poder convertirse en victimarios de otros grupos étnicos, de otros grupos. Y lo hacen de una manera muy siniestra, ¿no? Porque te ponen las fotos de cómo es uno de los patriarcas musulmanes de Palestina que se tiene foto con Hitler, y eso se lo transfiere a la nación palestina entera, como cuando los crímenes de Hamas también, los crímenes vienen y te vienen con encuestas de ellos que hacen ellos, diciendo que, no, en realidad todos los palestinos son medio Hamas, ¿viste? Porque están a favor, bueno, ¿viste? Eso es una vivada también, ¿no? Bueno, Transferir el los crímenes de una reduccionismo, organización terrorista a toda una nación, ¿entendés? Eso es medio nazi, es como cuando los rusos dicen ucronazi, eso es un término nazi también, porque están tratando de hacer más aceptable el exterminio de un grupo. O sea, cuando vos decís ucronazi, es una encanadura total, estás tratando de hacer más pasable el exterminio de los ucranianos, o desplazarlos, o someterlos. Es una forma de deshumanizar. sí, por supuesto, por eso digo que obtienen su inspiración en el Kremlin de Moscú, porque justamente solo en Rusia se dio ese experimento raro llamado nacional-bolchevismo, que era juntar comunistas con fascistas o comunistas con nazis, y crear un partido. Es más, crearon un partido, su ideólogo, uno de sus ideólogos de la Dugin y parte más Lemonov, ¿no? claro, uno de sus ideólogos más de la parte conservadora y tradicionalista era el filósofo de la Universidad de San Petersburgo, Alexander Dugin, o Dugin, y la parte más progresista, si querés, era Edward Limonov. Y ahí es donde está la conexión medio con el extraserismo, ¿no? La izquierda nazi. Claro, es que el nacionalbolchevismo ruso es como si fuese el estracerismo en Alemania en la época del Partido de los Trabajadores Alemanes, más conocido como un partido nazi. Cuando asume Hitler como canciller de la República de Weimar, o sea, y pasa a ser el Tercer Reich, como se hacían llamar ellos, el Tercer Imperio, se empieza una purga interna, se reemplaza a los camisas parda, que era la SA, se los reemplaza por las SS, que era una élite racista directamente, con conocimientos y teorías místicas y Y conspiraciones bueno, lo histéricas. limpiaron al gay Y Röhm. cuando asume Hitler como jefe de ese partido, expulsa a la rama socialista del Partido de los Trabajadores Alemanes, que eran los hermanos Strasser, que a uno lo matan y el otro logra escaparse. Bueno, ¿Feder el nacional, también? ¿O ¿cómo? ese quedó? ¿Feder también o quedó? No, porque ese también estaba asociado, era el economista de izquierda nazi, estaba Rosenberg, era el otro, no me acuerdo. Bueno, por eso Claro, digo que
la parte socialista, es decir, la parte de izquierda del Partido de los Trabajadores Alemanes, es desplazada y ahí se convierte en el partido nazi de Hitler. O sea, él entra a un partido de movimiento obrero, de movimiento socialista de los trabajadores, y No, lo no, o convierte. sea, te lo corrijo porque me acuerdo muy bien. Él entra en el partido Völkisch, el partido, eh, el partido sí, del pueblo, pero tiene una connotación de folclórica, o sea, No, vos estabas diciendo el movimiento de las raíces. Volkisch. Sí, sí, el El, Völkisch. mo- el movimiento Volkisch, que significa en alemán, en castellano, pueblo. Em, Sí, pero por eso no es digo, un. Espera, espera. por- No es un movimiento tipo. No era un movimiento obrero, es con Hitler que se vuelve un partido nacional socialista obrero. Antes era el DAP, ¿viste? El claro, por Partido eso Obrero de los digo, Trabajadores. Y con era un Hitler pasa a partido ser el de Partido Nacional Socialista. Era un Eh, partido de izquierda o de centro izquierda, ponele, que representaba los intereses de la clase trabajadora, del sector socialista de la política alemana. Hitler lo fusiona con el movimiento Volkisch, que era la parte tradicionalista y Ahí, ahí. la parte elitista o racista de los alemanes, el movimiento Sí, es medio, Volkisch. ¿viste? Medio como un plagio que pasó con la Vendée, ¿viste? Bueno, entonces, cuando surge eso, toda la parte socialista es desplazada, perseguida y asesinada. Queda uno de los hermanos Strasser y ahí se conforma el movimiento strasserista. Bueno, el nacionalbolchevismo ruso toma parte de ese movimiento strasserista, y ese movimiento strasserista es lo que inspira a los rusos a poder fusionarse entre ideologías de un ideal nacional, como pretendía Joseph Stalin, y una parte de los trabajadores, que es lo que pretendía el comunismo o el socialismo marxista y demás. Entonces, en Rusia se puede dar ese experimento, ese híbrido, pero le ha servido a los servicios de inteligencia ruso para poder infiltrar a los sectores extremistas en Occidente. Porque vos fijate que en Grecia, por ejemplo, el gobierno ruso tenía tanto contacto con el partido nazi Amanecer Dorado o Golden Dawn, como también con el partido Syriza, que era un partido de izquierda en Grecia. Eso fue antes de Eso fue después de la crisis con el FMI que tuvo Grecia, que hubo unos disturbios muy grandes que se vieron en todas las noticias internacionales. Lo mismo con el tema de Le Pen en Francia, o sea, el Kremlin tenía contacto, incluso le dio un préstamo del Banco Central ruso a Le Pen para el financiamiento de su campaña. Lo mismo con Víctor Orbán en Hungría. Entonces, esa idea que tienen los rusos de mezclar comunismo con fascismo y nazismo y considerar una especie de batalla cultural en contra de las democracias liberales, es lo que alimenta y sostiene a toda la alt-right, como en su momento Bueno, es una sostuvieron jugada ganadora, ¿viste? Es una fórmula que le sale y este equipo que gana no le cambia. lo que pasa es que ponen un huevo en cada canasta, o sea, ponen un Viste, en huevo. Italia pasó, escuchá, pasó en Italia con esta alianza franquistiniana, ¿viste? La Lega Nord con un movimiento 5 Stelle, Era el movimiento Cinco que era de Estrellas, la Liga ultraizquierda, Norte, que era un separatismo de Pepe italiano. Grillo. La Liga Norte de Matteo Salvini, que eran prorrusos y eran separatistas. Y Eh, eran etno-nacionalistas. No tenían claro, un bueno, es aspecto que también chauvinista, era como una, de la identidad padana, contra la terrona del sur de Italia. y tenías la parte garca, corrupta y neoliberal, que era Silvio Berlusconi. Bueno, los Eh, rusos juntaron eso con la izquierda antisistema de Pepe Grillo. los rusos pueden juntar cualquier cosa, ese es el tema. Vos fíjate que cuando asume Putin por primera vez, las medidas económicas que toman no tenían nada que ver con medidas socialistas o medidas No, eran comunistas. aperturistas de mercado. Por supuesto, de hecho, el sistema económico que se implementó en Rusia en los primeros gobiernos de Putin fue justamente. Lo perdí yo. Se dejó de escuchar. Le voy a avisar por WhatsApp porque seguramente ocurrió lo mismo que ocurrió hace un rato.
Sí, debe estar bugueado. Le voy a sacar el co-host así, porque si no se queda pegado. Efectivamente, ahí se cayó rápidamente. Así que, no, igual él me dijo que iba a abrir hasta las 12, se bugueó, tuve que abrir yo y no sé, creo que son las 12 en Argentina, ¿no? No sé si va a volver 12 para... en punto. Sí, no sé si va a volver para despedirse, ahí le avisé. Mirá si es culpa abandonar un espacio. No lo conocés. Ahí, sí, efectivamente estaba bugueado, así que yo me doy cuenta y le saco el co-host para que no quede pegado porque... Ari, qué porrazos, sí, qué porrazos esta noche. Me salió un cartel que decía, algo salió mal, inténtalo de nuevo más tarde. O sea, imagínate. Debe ser Desastre. Dewey y Elon Musk. No, pero para resumirlo y cerrar el tema, te digo que hoy en día la gente no sabe cómo identificar o no sabe descifrar las metodologías o los objetivos que persigue la alt-right, porque es un rejunte de muchos sectores marginales ideológicos que cada uno persigue sus propios intereses, Y pero que los tienen une antisemitas que tienen la banderita de Israel. Entonces es todo una tomada de pelo y una gran confusión. los une los une una causa en común, que es destruir la globalización. O sea, eso los une. No importa si vienen de la ultraizquierda o la ultraderecha, no sé si en algún momento fueron liberales, otra vez fueron trotskistas, otra vez fueron republicanos o demócratas. Hoy en día todos aquellos que utilicen el concepto de batalla cultural ya no tiene nada que ver con la retórica de su momento que usaban los sectores de izquierda con Antonio Gramsci. De hecho, el mismo Agustín Laje lo utiliza hoy en día y dice, nosotros tomamos a Antonio Gramsci y lo usamos a nuestro favor. O sea, utilizaron toda la metodología que venían utilizando los sectores de izquierdas en su batalla cultural, que era justamente la parte progresista, lo invirtieron, o sea, lo están usando, pero a favor de desplazar los sectores de izquierda progresistas e imponer estas autocracias, esta batalla cultural de renegar de todos los avances y progresos que había tenido la humanidad en los últimos 2 siglos, o en el último siglo. Entonces, eh, no importa de dónde provengan, de qué partido sean, si ustedes los ven que dicen batalla cultural y se identifican con estos caudillos ya conocidos como Trump, Bolsonaro, Orbán, no hace falta ni siquiera que se pongan la bandera rusa o que defiendan a Putin en la guerra de Ucrania, no les hace falta. El solo hecho de estar jugando a la batalla cultural los convierte en funcionales a Vladimir Putin, porque ese es el Bueno, único vos te objetivo. acordarás, también, Julio, cuando fuimos al espacio de acá del amigo León, había un muchacho de una manera medio tímida, pero estaba asociado con esta derecha extremista, o chauvinista por lo menos. Pero cuando hablaban, por ejemplo, de temas europeos, hablaban clave de nacionalista blanco o de supremacista blanco. Claro, de hecho yo se lo dije en vivo, le dije, todas esas cosas que vos repetís, las repetían los nacionalistas hace menos de una década atrás. O sea, eh, eso de la batalla cultural, el marxismo cultural, de que los negros van a reemplazar a los blancos en Estados Unidos, de que los árabes son todos terroristas, no hay excepción alguna, no hay, ¿entendés? Por más que no es que estén todos los días explotando cosas en Europa, hay millones de ciudadanos en Francia que llevan varias generaciones, tanto de Argelia como del África Pará, y subsahariana. disculpame, ¿te acordás el United Right Rally, el escándalo que hubo en Estados Unidos, en Charlottesville, Virginia, que Bueno, eso fue una masacre, o sea, un antorchas? tipo agarró un vehículo y atropelló Sí, sí, gente. sí, un loquito, pero aparte, digo, entre todo lo que pasó, marchaban con antorchas y cantaban You will not replace us, o sea, no nos van a reemplazar. Después había grupitos que iban y cambiaban y decían Jews will not replace us, pero los judíos no nos van a reemplazar. Entonces, fíjate cómo en tan poco tiempo hubo como amnesia de eso y se sumaron hasta sectores de sionistas que esto deberían tener todas las ramas prendidas con esto, pero bueno, no sé,
encontraron alguna conveniencia en esa alianza, no sé. Por eso me Ahora me atrevo a decir parece, que lo que los une, tanto a los judíos de la ultraderecha israelí, como a los no judíos, pero que también sean de ultraderecha o de ultraizquierda en el resto del mundo occidental, lo que los une es esa batalla cultural en contra de la globalización y en contra de ese orden internacional que se venía construyendo, o ese orden mundial que se venía construyendo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo que ellos, que se hacen llamar la Alt-Right, están haciendo lo mismo que pretendía Hitler en su momento, combatir ese orden internacional y hacer que todos los países, cada uno se gobernara a sí mismo y no otra vez, Sí, otra vez se cayó. Bueno, evidentemente no era una buena noche para alguien para hostear espacios, porque ha sido sumamente accidentado. Ahora le aviso por... Sí, dice que de nuevo le salió el mensaje, algo salió mal, inténtalo de nuevo más tarde. No sé, a ver. No, eso es anterior. Igualmente ya le pregunto si... A ver si vuelve. Claro, es que él está entrando desde la web y no es como muy estable la web. Igual, Rainier, si querés seguir hablando hasta que él vuelva. Porque de lo que yo no no, sé no hablo, así que por eso. Entonces te invito. es que mira, yo la noche anterior no dormí, entonces no estoy muy articulado y como, me prendo por ahí en una conversación, pero no estoy como para tener iniciativa. Es como medio errático. Pero bueno, pasé principalmente para saludar y bueno, para nada, estar seguro de que todos vieron lo mismo que yo, ¿viste? Acá hubo un acto nazi. Sí, no, sin duda. No sé si, por ejemplo, León, que hace rato que no lo veo, si lo llevo a ver, pienso, es bastante impactante la estética. Para mí no es inocente. De hecho, yo creo que está Santiago Oría detrás de toda la estética de lo que vendría a ser la Sí, ambientación. él es muy gobeliano, siempre lo fue de principio, por eso Sí, pero él, cuando digamos, ustedes nos pusimos como en cineasta, nuestra propaganda. él como cineasta, todo lo que es el montaje, lo hizo con toda la intención, las luces, todo estaba... Bueno, Claro, pero él no es y en San él no es Miguel, que un es cineasta, el es reducto un nazi propagandista. de la provincia de Claro, Buenos Aires. como productor audiovisual, como camarógrafo, eh, es medio pedo, o sea, no sabe usar el aerofoco, se tiene una cámara amateur, o sea, pero Yo no el sé si talento que vos tiene es para la viste propaganda, sabe tocar ciertas fibras en la gente lumpen, pero mira, vos para viste activar lo mismo que le activó Hitler. el documental de Milei donde también era como si fuera, no sé, un Sí, aquelarre Alfonso. donde salía Karina con una capa color violeta, con Y con capucha. pintadas, con graffiti, para eso no sé, pero ¿te acordás Pandenomics? Aparecían, por ejemplo, muchas referencias a Calavera de Punisher, que es la que usaba, por ejemplo, el movimiento de QAnon, o, por ejemplo, había banderas que eran híbridas entre las del Imperio Español, que es una ridiculez, con la bandera ANCAP, todas cosas así, esquizofrénicas. Bueno, volvió y volvió a salir. Yo no sé, creo que tendría que entrar desde el celular porque obviamente la web no le estaría funcionando y a lo mejor no actualizó Chrome. A ver, ahí volvió. No sé qué estará usando ahora, pero sí, mejor que ponga un emulador de Android en la PC porque obviamente la web no está funcionando. Ariel, sí, ahí sí. Qué accidentado estás esta noche.
un desastre. Igualmente Pero aún así, vos podías hasta las 12, me dijiste, no sé si te quedas un rato más, hasta que te buguees de nuevo. Se bugueó de nuevo, efectivamente. Hola, hola. Sí, se bugueó. No, terrible está esto. Así que ya le voy a preguntar si quiere que directamente cerremos, así que habla Reiner con confianza, yo me voy al WhatsApp a mensajearlo. Ahí volvió, no sé si vuelve, sin pie micrófono. ¿Me bugué yo? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha. Este de locos. Apareció el León. ¿Cómo andas, León? ¿Quién es? Reiner. No, me parece que anda mal. No entiendo. Se escucha como entrecortado todo. No sé quién es, somos todos. Algo raro pasa. Eso. Es rarísimo lo que está pasando en este espacio. ojalá, Es cosa de Mandinga. Es cosa de Mandinga. ojalá en Blue Sky implementen un sistema similar a este de los espacios. No sé, yo estoy navegando por Blue Sky y no sé, me siento Porque raro todavía, es ¿viste? muy O sea, light todo ahí, León, es muy suave, muy inofensivo. La gente es como que está totalmente distendida. Sí, sí, voy a tener que empezar a putear. Voy a empezar a putear un poquito. No Acá hace está falta. De Montevideo. hecho, la gente que se está yendo ahí es justamente para salir del ambiente tóxico de. No, sin duda, pero es demasiado light. Claro, yo Hay tampoco. muchos perritos, muchos No hay gatitos. Yo política en todo confío que la caso. cultura esa del face to Salvo face algunos funciona. catarsis de los demócratas después de haber perdido las Escúchame, León elecciones, seguro pero estará de fuera de acuerdo eso no con hay esto. política prácticamente. Es una red social como todas las demás, así para distender. ¿Me Sí, escuchás? seguro, seguro. Ahí Para estaba mí, Paolo, mira, yo el que creo había que. Esperá, pedido la esperá. función de ¿Escuchan? hablante, No sé si pero me no escuchan. sé si ¿Me escuchan? ¿Alguien quiere me escucha? agregar Buenas algo. noches. Se te escucha, Reiner, pero Y re si no, por bajito como mí, yo estoy siempre. a favor de que lo vayamos cerrando, pero por una cuestión No, técnica nadie más se que nada, escucha acá, me porque parece. Porque Skull nunca deja de hablar. No, No, lo que pasa es que me parece que alguien quiere sí, hablar Ariel, y ¿vos lo cuando escuchás a habla Reiner? Ariel, no. Reiner decía algo, está no, pero a mí me súper parecen como Sí, que sí, están todos yo hablando al estaba mismo tratando de hablar tiempo. constantemente. Ya le voy a No, sacar bueno, una pero. foto y le voy a mostrar a Guada para que vea. No, pero no te guíes por el. Bueno, pues yo estaba diciendo, para mí León va a estar de acuerdo conmigo en que tampoco está bueno esto de irse a un safe space. Hay que curtirse. Acá estamos en pie de guerra. Para mí hay que mantenerse afilado. Lo que se viene va a ser áspero. Buenas noches. Una sola idea, creo que se va cerrando el space. En Twitter pasó en Venezuela con Chávez. La oposición pensó que Chávez se iba a deslegitimar por sus maneras, por su forma de actuar, por sus políticas, por su discurso. Entonces dijeron, vamos a dejarlo hacer que se cae solo. Eso en la realidad no pasa. Yo entiendo que hay que seguir y cada uno tiene que seguir aportando desde donde puede. Eso es con relación a lo que recién se dijo de la otra red social, que creo que hay mucha gente que está migrando. Yo particularmente prefiero quedarme acá. Y con lo otro, con lo que estaba diciendo anteriormente Skull, suscribo lo que él dice y creo que hay un elemento que es como el poxipol que pega a todas las alt-right, que es evidentemente la religión. El siglo XX fue el siglo de las ideologías y el siglo de las ideologías fue superado por la globalización y el derecho internacional. El siglo XXI es un siglo que comenzó con la vuelta a la religión y todas estas alt-right tienen el elemento común que es el elemento religioso. Por más que profesen distintas clases de religión,
La religión católica es la primera vez que está Para mí, volando. discúlpame, no son religiosos, simplemente hablan de religión. Claro, pero está volando en escuadra con el cristianismo americano, y la religión le sirve porque después de la pandemia, que es una época de incertidumbre, volvieron a la vieja confiable, que es Dios, patria y familia. Y Entonces, una como más la vieja gente, confiable todavía, que es el derecho divino de los reyes. totalmente de acuerdo. Y todos son, como diría Karl Popper, el pueblo elegido, ¿verdad? Todos se creen el pueblo elegido. Milei se cree el pueblo elegido, Abascal se cree el pueblo elegido, Trump se cree el pueblo Sí, elegido, así en el destino los, manifiesto. Es así. sí, los judíos se creen el pueblo elegido, y todos se juntaron. Acá Pero hablan No, del yo Imperio Argentino separado, ¿viste? momentito, yo soy judío y no pienso así. Ojo, No, no, Es cuidado verdad, con las es verdad, palabras. es verdad. No. León es el primero en rechazar todo este tema, pero el movimiento acá, Argentina Ojo, habla, ojo con en esto, Argentina ojo los con mileístas esto. hablan del Imperio Argentino, está muy pasada de rosca. claro, y todo esto, A ver, Milei también nombró, dijo que la hermana, esa imbécil que tiene, como que Sí, es la Moisés, Mesías, ¿viste? dijo que era Y Moisés. la gente compra eso. Entonces, ¿quién es el idiota acá? ¿Milei? No, la gente que Y compra. Milei también, porque Milei dice que es Aarón, ¿viste? Aarón fue ese No, intérprete que le Milei es un pone reverendo Yahvé. hijo de puta que está cagando a un país. Es un tarado que regaló el país a los Estados Unidos, al imperio, a todo lo que se te ocurra. Le importa 3 carajos la nación. Bueno, pero Pero te la digo, gente tiene que también compra esos eso, mambos, tiene mambos místicos. Yo les creo. sí, seguro, Dice que es como, él sin establece duda, un sin duda. paralelismo entre la hermana es la profeta enviada por Yahvé, que es Moisés, y él es Aarón, Sí. que es el enviado por Yahvé Vi un a video. interceder. Sí, y lo dice llorando. Yo solo soy un divulgador. No, Como no, Aarón hablando ante el vi un faraón video. para liberar a los judíos del cautiverio. Es muy Ay, esquizofrénico Dios mío, todo, León. se puede creer. No, Y yo no. digo, ¿qué pasa con los judíos que son religiosos? ¿No se sienten ofendidos por este tipo de discurso de esta manera? Es que, a ver, hay muchas tendencias, a ver, la religión judía tiene eh, a ver, eh, muchos lineamientos, así como el cristianismo están los evangélicos, están los presbiterianos, están los bautistas. Bueno, el judaísmo también existen diferentes ramas, también hay diferentes ramas. Hay algunos que son más nacionalistas, hay otros que son más ortodoxos, hay otros que son mesiánicos, hay otros que son hijos de Claro, puta, pero ¿sabes qué pero te bueno, hay pregunto, de León? ¿Sabes qué todo. te pregunto? ¿Cuánto hay de gente que se lo banca solamente porque es un tonto útil por el mambo místico que tiene? ¿Y cuántos realmente toleran las Acá estupideces que no dicen lo y valen un nombran poco? siquiera, acá hace un año, una sola vez, salió en las noticias, Milei, ¿sabes cuándo? Cuando estuvo bailando en el Muro de los Lamentos, Sí, una el papelón vergüenza. que hizo Más, llorando, pobrecito, el judío. pero hasta hicieron una parodia en la TV pública acá. Lo imitaron, se viene un flaco con una campera, con una campera, ¿viste? Imitando a A mí Milei. me da mucha vergüenza Digo, porque sabes que mucha gente, hasta periodistas, pero lo por presentan supuesto, da como vergüenza como convertido al argentino. judaísmo por todo este postureo. A mí me liga A mucho ver, cada todo. uno puede hacer Sí, subir un pero qué culo, a ver, mentira, lo León, que es una quiera. mentira, ese es el tema. Pero por supuesto que es mentira, porque lo que hace es justamente para quedar bien con el Con lobby AIPAC, judío de Estados Unidos y para recibir guita. ordeñarle AIPAC, decís. Pero por supuesto, no es para otra cosa. A ver, hay, a ver, ¿cómo explicarlo? Parecería que es un tema argentino. Fíjate vos, acá hay manifestaciones todos los días. Y yo leo solamente a los argentinos en páginas como en Facebook, Argentinos en Israel, donde putean porque los israelíes cruzan una calle. Es decir, cuando en Tel Aviv hay la ruta principal que une norte-centro, norte-sur, y que cruza por Tel Aviv, y esa ruta siempre se corta cuando hay manifestaciones. ¿Quiénes son los que
pero no van a las manifestaciones. Hacen lo mismo que hacen en Argentina. Putean contra los manifestantes. ¿Por qué no van a laburar? ¿Por qué no van a laburar? Claro, Dicen. claro. Bueno, pero son los únicos, son los argentinos. Hay otra más. Acá en Israel tenemos un hijo de puta argentino que se llama Gauto. No sé si lo escucharon alguna vez nombrar. Gauto perteneció a la 601 de inteligencia y trabajaba en La Cacha, campo de concentración ahí en La Plata. ¿Ok? 601 Bien, que el era tipo se casó federal, con ¿de una qué mujer. era? ¿Inteligencia de qué? Él se casó con una mujer de la colectividad judía, cambió el apellido y se vino acá a vivir. Aquí que un flaco que era periodista de Clarín se lo cruza de casualidad en la calle. Lo mira y le dice, vos sos el famoso torturador de mi tío. Bueno, Tremendo. pidieron la extradición, hablaron con Fernández, tuvieron una reunión con Fernández, hubo manifestaciones acá. ¿Vos te crees que hubo algún argentino en esa manifestación? Cero. Eran todos israelíes los que estaban pidiendo de que lo echen del Saquen país. a este hijo de puta acá, pero sí, somos hijos del rigor. Gauto, no sé cómo es de nombre, Gauto. Si lo Pero buscan en Google lo van a era, encontrar. De hecho hay una después película, hay qué, un documental que se llama Bronca, que lo hizo Slutsky, justamente. ¿de qué rama de servicio era? ¿Era Policía Federal? ¿Qué era? Gauto, de la 601, Es que, inteligencia. inteligencia de los CIDE. Sí, no sabía que era 601, por eso te pregunto. Inteligencia 601 en Argentina, ¿no? Él torturaba gente en La Cacha, la famosa el campo de concentración de La Cacha. Acá está viviendo, sigue viviendo en Haifa, tranquilo, nadie le toca el culo. ¿Por qué? Porque Israel no tiene extradición. Pero se lo pidieron a Fernández. Slutsky tuvo una reunión con Fernández en Buenos Aires pidiendo la extradición. Y estamos en veremos. Pero bueno, pero digo, siempre es el tema con los argentinos. Capaz que ahí Acá le piden, hacen viste, lo que mismo que devuelvan hacen el en Buenos favor Aires. por. Hacen lo mismo, Capaz que le piden que lo mismo devuelvan que hacen el en Buenos favor Aires, lo por hacen acá. Eichmann, viste. ¿Cómo, perdón? Capaz que le pueden pedir que devuelvan, no hay extradición, pero que devuelvan el favor por Eichmann. No tiene nada que ver. No, yo sé. O bueno, dejar pasar una operación así de Argentina, ¿no? Es otra historia, pero es otro tema. Pero bueno, es un tema, no sé si está es cultural, no sé. Yo siempre dije que los argentinos, gran parte de los argentinos judíos que son de extrema derecha, son personas que hubiesen querido estar en las líneas de Biondini, pero como eran judíos, Biondini no los hubiese aceptado. Esa es mi teoría. Me han puteado varias veces, pero bueno, es lo que yo creo. Pero que como que se A amontonan los hechos me allá, remito. o sea, A los hechos me remito. Sí, pero que es como que los que tienen la tendencia más a ir allá son de alguna esa ideología, decís, que por ahí los que son más. Mirá, vos fijate, si lees un poquito a la comunidad judía que está acá, de Argentina, te vas a enterar cómo piensan, ¿no? Sí, ya lo veo, pero también he conocido, ya te digo, yo he trabajado en Telefe, te digo, he conocido los otros, los judíos como que eran. Hay una gran comunidad judía, bueno, pero hay una comunidad judía que ha venido hace muchos años atrás y que se peló en culo en cooperativismo, en el socialismo, etcétera, etcétera. Y están los nuevos, los que, cagados de hambre, frustrados por diferentes problemas que han tenido en Argentina, vinieron acá y apoyan a estos gobiernos de extrema derecha, ¿no? Y eso sin No, ser ortodoxos, ¿no? Sin ser ortodoxos. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Yo conozco gente que son ortodoxas y que se pela el culo, Claro. que estuvo ayudando en diferentes cosas. Hay de todo y para todo. Las personas, la religión no tiene nada que ver, la religión es algo secundario. Yo soy agnóstico, pero a ver, no por eso
voy a ir en contra de aquellos que creen. A ver, yo No, respeto yo todas te las lo refiero, religiones. León, yo se lo viste, pero viste, estoy como cejado porque he conocido, qué sé yo, la gran mayoría de judíos seculares que he Me conocido. encanta, me encanta, me encanta pelearme, me No, encanta no, pelearme y discutir no, con gente que en realidad son de extrema. Con ellos sí, me no, peleo, pero me peleo, me peleo mal, me decía, peleo viste, mal que yo he porque conocido, la mayoría de los que he conocido judíos seculares eran sí. hiper ilustrados. Es como que estoy sesgado, viste, por ahí contra religiosos. Entonces, por eso pregunto por ese lado. Hay de todo y para todo. Mismo dentro de la comunidad judía, de la gente de la alta sociedad, a los de abajo, mismo a la colectividad los miran con otros ojos. O sea, no te creas que son muy amigables, ¿no? Los chicos que vienen con limusina o con chofer a estudiar a las escuelas Hort de Libertador, no te creas que esos chicos se juntan con chicos que son becados, ¿no? No, Claro, para nada. y hay diferencia también con la calle Río Janeiro. La de Río Janeiro es más laburante, pero lo que pasa es que no están todas las carreras en Río Janeiro. Es muy buena la de Yatay, no Río Janeiro. Ah, ya está, si la tengo que no cuadra. Yatay, Sí. Yatay, sí. Sí, no, ahí es otra cosa. Yatay es otra cosa, Libertador es otra cosa. Pero sí, yo nunca tuve cabida en Hebraica o en esos lugares. A mí nunca me dieron pelota porque yo Es vengo que de me clase parece que confundo laburante. porque tiene que salida por el lado de Río Janeiro también. Puede ser, puede ser. Yo conozco la Yo entrada estoy por acá a Yatay 5 o nada 6 más. cuadras, pues yo lo ubico. Pero bueno, Pero pasa en todas las sí, sociedades, ¿viste? Eso elitismo de seguro, clase, es una cagada. seguro. Hay gente No, que seguro. A mí lo que me revienta las pelotas de que, ese por ejemplo, pretencioso lo que pasó necesita ahora en sentirse Ámsterdam, mejor, ¿viste? Pero bueno, discúlpame, lo que pasó en Ámsterdam, hace pocos días atrás, fue todo tergiversado. Yo lo dije, yo vi los videos, te yo leí. vi la provocación, y yo la publiqué, la publicación también. Pero de eso nadie O habla. sea, que Entonces sale un cantaron pelotudo como yo, algo medio termo, ¿no? Y entonces después los otros se volvieron locos. no, acá hubo una provocación, sin duda, por parte de los hooligans del Maccabi. Pero bueno, pero eso nadie te lo cuenta. Eso cuentan siempre el medio vaso. Te van a Y contar el aparte, medio León, vaso en la vacío, no cancha, el medio todos vaso lleno. sabemos, la cancha o los ambientes así, hinchadas, son como, dice, una No, a sandbox. mí lo Ahí que me se permiten cosas molestó, que no a se mí, dicen en la no, vida normal. a mí lo que me molesta son gente como Viale, como Novarecio, como Claro, cuentan la Feynman, como parte como si fuera la gente que victimización. hablan al pedo a 12.000 kilómetros de distancia. Eso es lo que molesta. ¿Y sabes qué No molesta, están Leo? acá, Que no por ahí conocen podés lo que pasa. contar que sí, es un desastre lo que les decía, como los fajar, la motivación racial que había en el conflicto, pero los otros boludos también le cantaron barbaridad. Entonces, viste, No, uno a ver, puede. el primer día, cuando fue lo del 7 de octubre, yo dije lo que pensaba e Israel tenía todo el derecho de defenderse, entrar a hacerlos mierda. Ahora, eso sí, ahora, una cosa es hacer justicia y otra cosa es ajusticiar, que son dos cosas diferentes, o buscar venganza, son dos cosas diferentes. Y acá había un plan, y yo lo dije de un principio que hubo un plan. Yo lo dije de un principio que había un plan, y bueno, a mí me trataron de antisemita porque lo dije. Sí. Pero igual Pero es muy raro eso hoy, que se tardó en hoy, responder, ¿viste? hoy se ve claramente que es verdad, que hubo un plan. ¿Y qué va a pasar con Hasta esto, los con estas medios acá lo investigaciones? dijeron. ¿Empezaron o hay que esperar que termine la guerra? ¿Cómo, perdón? ¿Ya se empezó a investigar todo eso o hay que esperar que termine la guerra para que se empiece a... Sí, ya salió a la luz también, ya se dijo. ¿Hay responsables Acá por la tierra ya liberada? se dijo que Netanyahu tiene toda la responsabilidad.
Pero digo, ya Sí, rodaron durante cabezas 14 años. por la tierra liberada. No, todavía no. No. Al contrario, esperate que todavía la frutilla del postre está por venir, hasta que los parió. Sí, porque quieren anexar territorios. ¿Qué quieren anexar? ¿Judea y Samaria o No te Gaza? entiendo, acústicamente no te entiendo. ¿Cómo? ¿Qué quieren anexar? ¿Judea y Samaria o Gaza? A Judea, Samaria, Gaza, Todo, si es ¿en posible el serio? Líbano. La ultraortodoxa nacionalista, una mina, salió a decir que en realidad tenemos que ir desde el Nilo hasta el Éufrates. ¿Te gusta? No, bueno, se están viendo locos en todos lados, León. Esto no me gusta. No es una locura. No es una locura cuando estás en un país en crisis y en guerra. No es una locura. Pero Es en el mundo peligrosísimo estoy eso. viendo todo este tipo de expresiones. Imagínate Y un bueno, lugar pero en están guerra todos y es más locos. exacerbado todo. Sí, claro. Sí, sin duda. Sin duda. Sabés que Pero estas los cosas no te las 30 cuentan, se fueron aparece. prendidos llamaradas así, y de una chispita se armó semejante desastre. Sí. 40.000, 50.000 muertos en Gaza, la verdad. 15.000, 20.000 niños, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Y la gente no lo quiere decir, no lo quiere reconocer. Vos te dicen Sí, antisemita, nosotros en ¿qué las hicieron con la manifestaciones. reputación de Israel con esta manera de llevar a cabo el conflicto? Pero bueno, la gente busca justificarse de alguna manera porque les da vergüenza. A ver, después de la historia del pueblo, durante tantos años, de pronto es como que para muchos es más fácil decir que, no sé cómo decirlo, pero como que resulta difícil entender, como judío resulta difícil entender de que lo que está pasando lo estemos haciendo nosotros. Y que no hay ¿Se buenos, entiende cómo ¿no? lo Que no hay trato de decir? buenos a veces en algunas situaciones. Después todos están obrando de forma malvada. Claro. Es muy difícil de entender todo esto Y es dolor que esto después, ¿viste? vamos a quedar en los anales, Es como, ¿viste? vamos a quedar en los anales de la historia como un pueblo que ha hecho una limpieza étnica. Y vos sabés que me hizo acordar una frase, no me acuerdo de quién era, que fue ojo por ojo y terminan todos muertos. O sea, en algún punto tiene que terminar Sí, la venganza bueno, contra la venganza. Y bueno, desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así. ¿Qué querés que te diga? Es muy triste, claro que es muy triste. Pero se ve que a nadie le importa una mierda. Bueno, se ve en todos lados eso, León, ¿eh? Entonces, es como que hay una clara tendencia que se va todo al Claro, pero a recarajo. mí eso no Va a haber... me satisface No, eso de que en todos lados es igual. Pero ¿sabes qué? Se ve en todos lados una tendencia que se va todo al recarajo y que va a haber gran misterio humana y a nadie parece importarle a dónde vamos. Es que a nadie le importa una mierda, cada uno no mira más allá de su ombligo. Y de hecho, en las redes sociales, o en realidad no la comunicación, sino el internet ayudó a eso también, ¿no? De que nadie mire más allá de su ombligo. Es que fueron muchos cambios muy repentinos, por ahí no estábamos preparados para eso tanto, ¿no? Y capaz que fue un arsenal demasiado... antes esto era creado para que lo use gente para el avance tecnológico. Después cuando se masivizó, se volvió totalmente universal, empezó a usarse también para el mal. Entonces no nos pudimos poner al día con lo que estaban haciendo el mal. Nos metimos nosotros solos en un gran hermano que no sabemos salir. Y las cámaras las prendemos nosotros ahora. Hola, ustedes si quieren sigan hablando porque School tiene accidentadísimos problemas técnicos que no sabemos qué ocurre.
Él entra desde la web porque el celular tiene un problema con el micrófono también. Así que nada, él dijo que iba a ser hasta las 12, son las 12:35. No sé si vuelva, no me responde el WhatsApp, no sé si estará instalando, pero todo fue porque usó un VPN. No sé si estará con Shadow Ban o lo que sea, pero no sé si quieren seguir charlando o me despido y cierro porque el verdadero anfitrión no sé si va a volver. No, yo ya estoy satisfecho. Yo creo que hablé lo que tenía ganas de hablar acá con León y con ustedes, los pude saludar hace bastante tiempo. Esto es el momento. No, discúlpenme, Bastante lo que pasa es que yo hago un voluntariado y ayudo a un lugar de emergencias civiles para gente con problemas de pánico. Y a veces tengo que cortar. Bueno, eso, no sé ni sé dónde estábamos. No, está perfecto. Estábamos hablando que como Skull por ahí no va a volver y bueno, Guada le estaba haciendo la gauchada como anfitriona. Estaba viendo si había quórum para seguir hablando o cortarlo. Yo ya digo, por ahí me quedo si siguiera hablando, pero no tengo mucho más que decir. Si lo quieren cerrar, yo no tengo problema. Así le liberamos a Guada también. Yo no tengo problema, porque acá son... Sí, No, yo me las bueno, tomo. entonces si Yo se ya va las tomo. León, me despido y cierro porque... Pero Sí, hablaremos un día de esto, León, Guada. 5:36. Sí, Un día hablaremos igual seguro. School va a empezar a armar espacios de FNB. Para el que no sepa, FNB es facta non verba y es Lo voy a matar, porque yo sé que soy medio latinista, ¿viste? Que me contradictorio, es un podcast de palabras, no otra cosa. Bueno, no sé, pero tiene punch. Le voy a tratar de convencer de cambiar el lema. Sí, es bastante nada terco, pero O sea, bueno. un mensana incorporizada. Facta no vuelva, es medio como de policía. Yo le dije que tenía como una estética demasiado justamente de lo que estamos en contra, que era un poquito medio también así, medio nazi. Pero Claro, y encima que él tiene una calavera de le parece un toque. sí, a mí me da cosa la que no se estética, junten los factores. pero nada, a la ultraderecha se la combate con más ultraderecha. No, mentira. Le falta tacto Skull, tiene eso todavía. No, es solamente la cuestión estética, pero bueno, ya... Sí, el tacto es lo estético. Yo como su madrina coprovinciana sanjuanina, de a poquito le voy haciendo sugerencias. Y viste, eso de tener un calavera, después una frase medio gendarme en latín. Sí. Sí, a mí no me da. Así que, Yo bueno, ha sido un gusto hostear en nombre de School, porque yo no tengo problema, siempre estoy dispuesta cuando me piden. Así que, no, y ha sido un gusto escucharlos verdaderamente porque me encanta, yo aprendo. Bueno, nos trataremos hablando un día de esto. Creo que anden bien. Sí, bueno, cuando él arregle... energías para lo que viene, porque lo que se viene, bueno, hay que ponerle... Sí. Para sostener para sostener el mundo, hay que ponerle energía, creatividad, todo. Y lo que se viene acá en Estados Unidos que va a afectar absolutamente a todo el mundo, así que... Y ya felices también, que por ahí lo que queda dura poco. Es verdad, sí. Pero bueno, bueno, ha sido... Un abrazo grande, Agua, un gusto. León, y bueno, estaremos hablando un día. Dale, abrazo grande a ambos y a todos, bueno, los que están de oyentes.